buenas noches, mis amados. Dios les bendiga, les guarde, les cubra con su preciosa presencia. Quiero en esta noche, antes de acostarme, compartir una palabra con usted, la cual el Señor creo ha puesto en mi corazón y espero sea de bendición para su vida. Amén. Yo quiero leerle en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos capítulo 12. Allí voy a estar tomando la lectura para compartirle esta breve palabra que espero bendiga su vida en gran manera. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. No se olvide esa palabra. Tomó a algunos de la iglesia para maltratarles, ¿sí? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo, ¿sí? Entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé de nuevo revelación de su palabra en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos enseñe, nos instruya, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, te alabamos y te exaltamos en esta noche. Amén y amén. Mis amados, como les decía, es una breve palabra que les quiero compartir, la cual voy a titular: atrapados por una sentencia. Atrapados por una sentencia. Si vemos el caso que estamos leyendo acá, y estamos hablando de un hombre en específico llamado Pedro, ¿sí? Pedro en este momento, como acabamos de leer, está en la cárcel, ¿sí? Pero aparte de estar en la cárcel, está sentenciado a muerte, ¿sí? Está sentenciado a muerte. Pedro está vivo, pero en el momento lo que lo tiene a él atrapado es una sentencia. Y esa sentencia lo lleva a él a sentirse prácticamente como si ya se hubiera ejecutado, ¿sí? Ya cuando Pedro se siente en estas condiciones, bajo esta sentencia, él no espera sino simplemente que se desarrolle lo que se ha sentenciado. Él espera simplemente que se lleve a cabo lo que se ha sentenciado en contra de él. Entonces, cuando nos dejamos atrapar por una sentencia, entonces lo que pasa es que perdemos toda esperanza. Lo primero que se pierde son las esperanzas. Decimos: ya de esta no voy a salir, ya simplemente espero que se cumpla lo que se sentenció en mi contra, y simplemente hacemos como hizo Pedro, nos echamos a dormir esperando que llegue el momento de que las cosas sucedan en nuestra contra. Pero déjeme decirle en esta noche que le vengo a hablar a usted que quizás de pronto el diablo, el enemigo, ha sentenciado algo en tu contra. Quizás estás atrapado a una sentencia donde el diablo ha declarado algo en tu contra, donde el diablo ha declarado que vas a fracasar, donde el diablo ha declarado que te vas a morir, donde el diablo ha declarado que esa enfermedad te va a matar, donde el diablo ha declarado que tu ministerio, que tu llamado no va para ningún lado, no va a ser fructífero, donde el diablo ha declarado que tú eres un bueno para nada, donde el diablo ha declarado muchas cosas en tu contra. Y hay una sentencia que te ha atrapado, una sentencia de parte del enemigo que ha atrapado tu vida y te ha hecho perder toda esperanza, ¿sí? Te ha hecho perder toda esperanza.
y simplemente estás esperando que las cosas sucedan conforme el diablo las ha planeado. Y hoy en esta noche lo que yo te quiero decir es como le dijo el ángel a Pedro: levántate. Levántate, levántate, porque la sentencia no te puede seguir atrapando. La sentencia no te puede seguir atrapando, teniéndote allí cautivo, solamente esperando la muerte, solamente esperando el fracaso, solamente esperando la derrota. Levántate, levántate. Y en esta noche declaramos en el nombre de Jesús que toda sentencia de parte del enemigo en contra de tu vida se quebranta, se rompe hoy por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero ir al contexto de la palabra. Y aquí vemos algo muy interesante, mis amados, y es que en el verso 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes es un prototipo del enemigo de Satanás. Herodes es un prototipo del opositor, ¿sí? Del que se opone a las cosas, a los proyectos del Altísimo para tu vida, el que se opone a los planes, el que se opone a tu llamado, el que se opone a tu ministerio. Ese es Herodes, ¿sí? El que se opone. ¿Sí? Prototipo del enemigo, prototipo de Satanás, nuestro adversario. Ese es Herodes, ¿sí? Y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, O sea, puede que en este momento no toda la iglesia esté bajo una sentencia de parte del enemigo, pero quizás algunos pueden estar bajo esa sentencia, quizás algunos pueden estar atrapados por esa sentencia del enemigo, ¿sí? Y entonces dice que Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles, ¿sí? Para maltratarles. Entonces, lo que Herodes, el propósito inicial de Herodes era maltratar, era subyugar, era llevar a la gente a ese estado de su yugo, donde esa persona se siente atrapada y ve que nada funciona bien a su alrededor. Pareciera que el enemigo tuviera control de su vida, pareciera que el enemigo pudiera hacer con él lo que a él le place y lo que él quiere, ¿sí? Y vemos que parece que tuviera más poder el diablo que Dios, y cierto. Y entonces hay momentos donde nuestra vida, el enemigo puede intentar, ¿sí? Tomarla. ¿Para qué? Para maltratarnos, ¿sí? Maltratar quiere decir tratarnos mal, ¿sí? Tratarnos mal. El trato es malo, ¿sí? El trato que Dios nos da siempre es bueno, pero el enemigo va a tratarnos mal, va a humillarnos, va a vituperarnos, va a querer poner nuestro nombre por el piso, va a querer declarar cosas en contra de nosotros, en contra del propósito, en contra del llamado. Eso es maltratar, ¿sí? Maltratar verbal, maltratar física, maltratar emocionalmente. El enemigo va a querer maltratarnos. Es el propósito inicial de que él nos atrapa, es para maltratarnos, ¿sí? Maltratarnos. Entonces dice que él tomó a algunos de la iglesia para maltratarlos, ¿sí? Y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿sí? Vemos que de estos que él tomó, hubo uno que murió, Jacobo está muerto. Muere Jacobo a causa de ¿qué? De toda esta sentencia, de todo esto, este plan macabro, de todo este plan diabólico, ¿sí? En contra de aquellos que han decidido seguir al Señor, en contra de aquellos que han decidido servirle a Dios, en contra de aquellos que han decidido rendir su vida al servicio a Dios, ¿sí? Entonces dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. De ese es que les quiero hablar un poquito en esta noche. Prendieron a Pedro. Prender significa lo atraparon, lo tomaron, ¿sí? Lo llevaron preso, lo prendieron, ¿sí? No fue que le echaron candela, no, lo tomaron, lo agarraron, lo llevaron preso, ¿sí? Entonces dice que llevaron a Pedro preso, ¿sí? Entonces eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados. Mire que Pedro no lo llevaron a cualquier lugar. Pedro, el enemigo lo tomó, ¿sí? Y lo metieron a la cárcel, y solamente a Pedro le delegaron 4
grupos de 4 soldados, o sea que a Pedro le delegaron a él solo 16 soldados. 16 soldados armados para que custodiaran a un hombre desarmado con armas físicas, pero muy armado con armas espirituales. Es que el enemigo no mira las armas físicas, el enemigo mira las armas espirituales que Dios te ha dado. Y pusieron 16 hombres muy bien armados con espadas, ¿sí? Para custodiar a un hombre que no tenía espada, pero tenía la espada del Espíritu. No tenía una espada física, pero tenía un armamento espiritual tremendo para deshacer las obras del diablo, para llevar a cabo un propósito, para hacer que muchas cosas cambiaran en el territorio y donde él se moviera. Entonces el enemigo conoció esto, se dio cuenta de lo que había en Pedro y bueno, dijo el enemigo a este hombre, no hay que ponerle cualquier custodia, hay que ponerle una buena custodia con el propósito de que él de que no se nos vaya, de que no se nos vuele, de que lo tengamos hasta cumplir el propósito y es llevarlo a la muerte. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en este pasaje es que el enemigo toma a Pedro, lo lleva a la cárcel, ¿sí? Y se asegura de que Pedro no salga de la cárcel. Oiga bien esto, el enemigo se asegura de que Pedro no salga de la cárcel. ¿Sí? ¿Qué persona, teniendo 16 hombres armados al lado de él, ¿sí? Y aparte de 16 hombres armados, el hombre está encadenado? Imagínese, solamente con las cadenas era suficiente. Pero no, dijeron, este hombre que tenemos aquí preso no es cualquiera. Este hombre que tenemos aquí preso es un hombre que físicamente se ve como un hombre común, como un hombre normal. Pero este hombre no es normal, este hombre fue dotado con cosas poderosas para hacerle daño a las tinieblas, por lo tanto vamos a atraparlo, vamos a custodiarlo, póngamele todo el ejército a ese hombre, ¿sí? Entonces, no sé por qué cosas tú estés pasando, pero déjame decirte en esta mañana, en esta noche, ¿sí? Que lo que sea que tú estés pasando, el enemigo quizás te ha atrapado porque él sabe lo que hay en ti. Él sabe lo que Dios ha depositado en tu vida y Él lo que quiere es dañar, matar ese propósito. Él quiere matarte a ti porque matándote a ti mata un propósito que hay para tu vida. Entonces, mi amado, en esta noche lo que yo quiero decir es levántate. Levántate, deshazte de toda sentencia del enemigo, deshazte de eso. Yo no sé qué cosas hay en tu mente, rondando en tu mente, que te dicen no vas a poder, que te dicen vas a fracasar, que te dicen tú eres un derrotado. No sé qué cosas hay en tu mente que en vez de hacerte avanzar, te están haciendo retroceder, te están haciendo enfriar, te están haciendo apagar esa llama que un día estuvo en tu vida. Yo no sé qué cosas hayan, pero en esta noche la palabra que el Señor te da es levántate, 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 deshazte de toda sentencia del enemigo. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que toda sentencia del diablo en contra de tu vida, en contra de la iglesia, se va a romper en esta noche. Se va a romper porque tú te vas a levantar, tú te vas a levantar, yo me voy a levantar, nos vamos a levantar y vamos a salirnos de todo atrapamiento, ¿sí? A causa de una sentencia del enemigo, ¿sí? Entonces es importante, mis amados, porque Pedro está en la cárcel. Pedro está atrapado en la cárcel, está rodeado por 16 soldados, aparte de eso está encadenado, ¿sí? Encadenado. Entonces lo más interesante es que el enemigo no solamente era tenerlo en la cárcel con 16 soldados, no era solamente tenerlo en la cárcel encadenado. El propósito final del enemigo era matar a Pedro. Así que dice la palabra, preste atención a lo que le voy a leer, ¿sí? Preste atención a esto. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, oiga bien, cuando Herodes, pero mire acá antes de esto, dice, y habiéndole tomado preso le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a él sin cesar. ¿Sí? Ese es un deber. Ese es un deber. Cuando comprendemos, cuando entendemos, cuando el Señor nos deja sentir de que alguno de nuestros hermanos está atrapado por una sentencia diabólica, está atrapado por aquello que el enemigo ha determinado hacer con su vida, pero que no lo ha hecho. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es orar, orar, orar. Muchas veces la persona puede estar pasando por momentos difíciles y muchas veces podemos hasta señalarlos.
¿sí? Y decir, no, eso es por qué, por esto, eso es lo que le está pasando, se lo merece. No, nuestro deber no es señalar, nuestro deber es orar. La iglesia estaba orando. Pedro estaba atrapado bajo la sentencia del diablo, pero la iglesia estaba orando. La iglesia estaba clamando, Señor, saca a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, manifiéstate a Pedro, Señor, haz un milagro en la vida de Pedro. Y la iglesia estaba clamando. Amén. Entonces, ese es nuestro deber como iglesia. Orar por aquellos que en este momento puedan estar atrapados por una sentencia diabólica. ¿Sí? Y entonces dice, cuando Herodes, mire bien, cuando Herodes le iba a sacar, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, oiga bien, aquella misma noche, ¿sí? Le iba a sacar Herodes. No era que Herodes lo iba a sacar de la cárcel, le iba a decir, Pedro, ya quedaste libre, no. Lo iba a sacar esa noche para cumplir el propósito de ¿qué? De acabar con la vida de Pedro. Herodes lo iba a sacar para matarlo. Esa era la noche donde Pedro iba a morir. Esa era la noche donde el enemigo iba a acabar con la vida de Pedro. Esa era la noche donde el enemigo iba a cumplir sus planes, sus propósitos en la vida de Pedro. Pero la iglesia estaba orando, la iglesia estaba clamando. El enemigo estaba con ganas de hacer lo que había determinado, pero la iglesia estaba clamando, la iglesia estaba orando. Entonces, cuando Pedro está en esta situación, mire lo que pasa. Mire lo que pasa con alguien que se ha dejado atrapar por una sentencia. Mire lo que pasa. Dice que, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. ¿Sí? Mire esto. Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo así? Que yo sé que esa misma noche el diablo tiene determinado quitarme la vida. Hay un plan para que en esa noche, esa es mi última noche, y yo estoy durmiendo. ¿Sí? Pedro estaba durmiendo. Y eso pasa con alguien que se deja atrapar por una sentencia, alguien que ha perdido la esperanza, ¿sí? Se echa a dormir cuando debería de estar también clamando, de estar creyéndole a Dios, de estar diciendo, yo de esta voy a salir, yo de esta me voy a levantar, lo que está pasando y en mi vida es pasajero, pero de esta me voy a levantar. El diablo no tiene poder para derribarme, para derrotarme, para matarme, el diablo no tiene poder. Entonces, cuando una persona está atrapada por una sentencia, ¿sí? Su mente es cautiva, ¿sí? Sus pensamientos son cautivos y todo lo que piensa es ¿en qué? En el final. ¿Y el final de qué? De lo que el diablo ha determinado hacer. Sí, el diablo dijo que lo iba a hacer, él lo va a hacer y todo es lo que se piensa es en eso. Pero, y ahí es donde pasa lo que pasó con Pedro, ¿sí? Terminamos dormidos. Nos echamos a dormir sabiendo que el enemigo nos quiere matar. Y eso es lo que no se puede, ¿sí? Eso es lo que no se puede. Por muy dura que sea tu situación, nunca te eches a dormir. Cuando veas las cosas difíciles en tu vida es donde menos debes dormir, donde menos debes de echarte a dormir, de relajarte, de enfriarte. No, es donde menos, porque cuando tú te enfrías, cuando tú te sientes un derrotado, cuando tú te sientes un fracasado y dices, yo no puedo salir de esta, me siento atrapado, me siento atado, me siento encarcelado, no puedo salir de esta, el enemigo dice, lo vencí. Lo vencí porque sus pensamientos son negativos, sus palabras son negativas, ¿sí? Lo vencí. La Biblia dice que el campo de batalla es la mente, toda batalla se gana o se pierde de la mente, desde lo que yo pienso, desde lo que yo declaro, desde lo que yo cautivo en mi mente, ¿sí? Entonces, Pedro estaba durmiendo, y esa misma noche era donde el enemigo tenía planeado quitarle la vida. Me llama la atención que mientras Pedro está durmiendo, mire lo que dice la escritura, estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas sujetaban a Pedro, y los guardas de la cárcel, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿sí? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Esta escena sí me encanta, me gusta porque aquí veo cómo la mano de Dios se mueve. Cuando alguien está marcado por un propósito, ¿sí?
Cuando alguien está marcado por un propósito divino, el Dios nunca lo deja solo. En los momentos más difíciles Él está ahí, aparece, lo libra, lo levanta, lo sustenta, lo fortalece. En los momentos más difíciles es donde Dios aparece. Y Pedro está aquí, mientras que Pedro está durmiendo, Dios no duerme. La Biblia dice, no dormirá aquel que guarda mi vida, no dormirá aquel que guarda Israel, no dormirá. Entonces, mientras Pedro está durmiendo, el Dios que Pedro adoraba no estaba dormido. No estaba dormido. Y hoy te digo a ti, no importa por lo que estés pasando, si tú duermes, créeme que tu Dios no duerme. El Dios que tú adoras, el Dios que tú le has creído, no duerme. Y Él está siempre, siempre haciendo cosas a favor tuyo para librarte, para levantarte, para fortalecerte, para encaminarte nuevamente, para que tú cumplas el propósito y el destino que Él ha trazado para tu vida. Y Pedro, y dice la Biblia, aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. ¡Wow! Una luz resplandeció. Hay momentos, mi amado, donde nos sentimos atrapados por la oscuridad. Hay momentos donde no podemos ver con claridad, donde vemos todo borroso, todo nublado, donde creemos que los planes de Dios no se van a cumplir, donde el enemigo nos pone por delante fracaso, derrota, nos pone todo lo contrario a lo que Dios nos dijo y nos sentimos atrapados por la oscuridad. ¿Sí? Nuestros ojos no ven lo que Dios ha determinado, nuestros ojos no pueden contemplar lo que Dios ha determinado. Cuando estamos en esos momentos, mis amados, delante de nosotros quisiéramos ver las cosas claras, pero muchas veces no las vemos claras, ¿sí? No las vemos claras. Y dice la palabra del Señor que el ángel lo primero que trajo fue una luz resplandeció. Y en esta noche yo te digo en el nombre de Jesucristo, por lo que tú estés pasando, si tú no alcanzas a ver con tus ojos espirituales lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha determinado para tu vida, si tú crees que lo que tienes adelante es derrota, fracaso y todo esto, si eso es lo que tú crees, yo en esta noche declaro que un ángel tocará tu puerta, un ángel llegará a tu habitación, un ángel llegará donde tú estás, si estás en un cuarto de hospital, si estás en un cuarto de fracaso, de derrota, de miseria, de angustia, de dolor, allí el ángel de Jehová aparecerá y traerá luz. Traerá luz, traerá luz, traerá luz para que tú empieces a ver con claridad. Sí, con claridad lo que Dios ha determinado para tu vida. Entonces dice la Biblia, aquí se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció en la cárcel. Esa luz no resplandeció afuera, resplandeció en el lugar del problema, resplandeció en el lugar del fracaso, resplandeció en el lugar donde Pedro estaba angustiado, fracasado, dormido. Allí resplandeció. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé el lugar donde tú estás, no sé dónde tú te encuentras, en qué situación, pero allí es allí donde la luz del Señor va a resplandecer. Es allí donde la luz del Señor va a resplandecer. Isaías dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Tu luz no es la luz de otros, es tu luz, tu luz, tu luz. Ha llegado tu luz y la gloria de Jehová resplandecerá sobre ti. Entonces, mi amado, no importa lo que estés pasando, hay una luz que está por atraparte, hay una luz que está por iluminar tu vida, iluminar tu camino, iluminar tu mente, iluminar tu corazón. Déjate atrapar por esa luz. Y dice que cuando la luz resplandeció en la cárcel, y dice, y tocando el ángel a Pedro en el costado, le despertó. Lo primero que el ángel hizo con Pedro fue despertarlo. Hermano, estás dormido. Sí, estás dormido. ¿No te has dado cuenta que hoy es tu último día? Te faltan horas nomás de vida, según el plan de las tinieblas. Te faltan nomás horas de vida. Y el ángel lo que hizo fue despertarlo. Mijo, no duerma, no es hora de dormir. ¿Sí? El diablo tiene un plan en contra suya y usted durmiendo. Despiértese. Despiértese. Y eso es lo que yo te digo a ti, mi amado. Despiértate. Yo no sé, vuelvo y te digo, en qué el enemigo te tiene entretenido. ¿Sí? Porque la entretención también es una forma del enemigo que atraparnos bajo una sentencia. ¿Sí? Cuando tú estás entretenido en el trabajo, entretenido en muchas cosas, entretenido en tantas ocupaciones que no te dan lugar para las cosas de Dios, el enemigo dice, lo estoy logrando, hay una sentencia, lo atrapé bajo una sentencia, ¿sí? Entonces, Pedro está en esta situación y está dormido, y el ángel dice que lo tocó en el costado. Mire, el lugar del cuerpo donde a ti te toca, inmediatamente brincas, es en el costado. Y haga el ensayo y verá.
Usted mismo tóquese en el costado y verá que usted mismo brinca. Si usted quiere despertar a alguien inmediatamente, tóquelo en el costado. ¿Sí? El ángel no lo tocó en la espalda, en el pie, en la cabeza, lo tocó en el costado. Es un lugar sensible, ¿sí? Donde todo el cuerpo reacciona. Hay momentos donde Dios tiene que tocarnos en el costado para que brinquemos, ¿sí? Porque cuando no nos toca en el costado, podemos despertarnos y volvemos a quedarnos dormidos, pero cuando somos tocados en el costado, nos ponemos de pie inmediatamente. Nos ponemos de pie y tenemos que ser tocados en el costado para despertar, para despertar. El enemigo no puede atraparnos más, no puede mantenernos más cautivos bajo un decreto de él, ¿sí? Bajo una sentencia. Entonces cuando el ángel toca a Pedro en el costado y le dice, mira lo que dice, tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo, levántate. Levántate, levántate tú que estás escuchando esta palabra, levántate, levántate, levántate. Y le dijo, le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Cuándo se tiene que levantar? Ya. Le dijo, levántate pronto. Ah, Señor, pero es que yo quiero dormir otro ratico, yo quiero seguir ahí débil otro ratico, quiero seguir ahí desanimado otro ratico. Y el Señor le dice, no, yo más, no más debilidad, no más derrota, levántate pronto, sé diligente. Si el Señor te está diciendo levántate es porque llegó la hora de cambiar el destino de tu vida, de cambiar tu mente, esa mente fracasada. Es el momento de cambiar ese plan que el diablo tiene para tu vida, cambiarlo y establecer el plan divino. Entonces Dios te dice, levántate, pero hazlo pronto, porque en la prontitud está el mover la mano de Dios. Muchas veces hacemos las cosas a destiempo, muchas veces hacemos las cosas cuando ya quizás no es necesario hacerlas, ¿sí? Porque ya ha pasado el tiempo y cuando hay cosas que se tienen que hacer pronto, porque si se dejan pasar, hay oportunidades que si se dejan pasar, quizás ya después muchas veces ni vuelven, ¿sí? Entonces hay que ser diligente. Levántate pronto, le dijo el ángel a Pedro. Y mira, interesante lo que te voy a compartir enseguida, ¿sí? Le dice, levántate pronto. Y dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Así que el ángel, Pedro está atado acá en las manos, atado en los pies. Y cuando el ángel le dice, levántate pronto, dice que inmediatamente las cadenas se le cayeron. Así que Pedro no tenía excusas para no levantarse. El ángel se encargó de que las cadenas se le rompieran. Así que Pedro tenía toda la facilidad de levantarse. A veces decimos, Señor, pero ¿cómo me voy a levantar de esta? Señor, pero ayúdame. Señor, pero nadie me ayuda. Señor, pero no. Y el Señor te dice, ya te tumbé las cadenas, ya te rompí las cadenas. Ahora es responsabilidad tuya levantarte. Tú puedes levantarte. El ángel ni siquiera le dio la mano a Pedro. Le dijo, Pedro, ven, te ayudo a levantar. Le dijo, levántate. Yo cumplí con romper las cadenas. Y para muchos de ustedes ya las cadenas, ¿sí?, se han roto. Simplemente que usted quiere seguir ahí caído. ¿Sí? Pero las cadenas ya el Señor las rompió y usted quiere seguir ahí caído. Y el Señor te dice, ya rompí las cadenas, levántate. ¿Qué te impide levantarte? ¿Sí? Y Pedro, mire lo que pasa con Pedro. Le dijo el ángel, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, ojo con esto, cíñete. Cíñete, Pedro. ¿Sí? Cíñete. Y a ti te digo, mi hermano, cíñete. ¿Sí? La Biblia dice que dentro de la armadura de Dios hay algo con lo cual nos ceñimos y es con el cinto de la verdad. ¿Sí? Cíñete. El cinto de la verdad. Lo que el Señor está diciendo, Pedro, vuelve a la verdad. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué cosas te he dicho? ¿Qué cosas he declarado para ti? Vuelve a la verdad. El enemigo ha traído mentira a tu vida y tú has creído las mentiras del diablo. Has creído que tú no vas a lograrlo. Has creído que tú eres un derrotado, un fracasado. Y el Señor te dice, vuelve a la verdad. ¿Sí? ¿Qué te he dicho? Recuerda qué dije de ti. Recuerda qué he hecho contigo. Recuerda cuántas veces me he manifestado a tu vida, cuántas veces te he librado, cuántas veces he obrado a favor tuyo. Recuerda todo eso, vuelve a la verdad. Deja de creer las mentiras del diablo, deja de creer que no lo vas a lograr, deja de creer que no tienes fuerza porque el Señor dice yo las multiplico. Deja de creer
esa mentira del diablo. Deja de creer que si caíste no te vas a levantar más. Deja de creer que ya porque caíste no vas a volver, no eres digno de volver otra vez a darle la cara a Dios. No, deja de creer esa mentira, porque la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces yo lo levanto. Entonces en esta noche el Señor lo que quiere es que tú te levantes, no importa por lo que estés pasando, no importa lo que hayas hecho. Levántate, levántate. Y dice la palabra del Señor, le dijo, cíñete, 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 deja la mentira del diablo, saca la mentira del diablo de tu mente y establece la verdad de Dios. ¿Sí? Cíñete, y ya voy a terminar, y átate las sandalias. Oiga bien, cíñete, Pedro, aprópiate de la verdad. Ahora, átate las sandalias. Pedro, tú tienes un ministerio. Pedro, tú tienes un llamado específico, y es llevar la palabra, es llevar el mensaje. Si las sandalias representan el apresto del Evangelio, el calzado, el apresto del Evangelio, o la disposición de predicar la palabra de Dios. Eso es el calzado, la disposición de predicar la palabra de Dios. Y Pedro estaba marcado, diseñado, escogido para predicar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de salvación. Pero Pedro se había despojado de su llamado, despojado de su ministerio. ¿Sí? Porque atrapado en esa sentencia, él dijo, no, pues ya yo que le voy a servir a Dios, yo de esta ya no salgo. Entonces suelto el ministerio, ya yo no pienso en mi ministerio, no pienso en servirle a Dios, porque ya bajo esta sentencia yo voy a morir. Pedro estaba esperando morirse ese día. ¿Sí? Y ya Pedro dejó de pensar en el ministerio, dejó de pensar en el llamado, dejó de pensar en lo que Dios había puesto en él. ¿Sí? Y se enfrascó y se centró solamente en la sentencia. Hoy voy a morir, esta noche voy a morir, de esta no paso. ¿Sí? Y se enfrascó allí. ¿Sí? Y el ángel le dijo, Pedro, recuerda que tú tienes un llamado. Recuerda que hay un ministerio que se te entregó. Recuerda que Dios te llamó con un propósito. Pedro, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué te despojaste de tu ministerio? ¿Por qué te despojaste de tu llamado? ¿Por qué tiraste la toalla? ¿Por qué entregaste esa responsabilidad que Dios te dio? ¿Por qué? ¿Por qué desististe de servirle a Dios cuando lo estabas haciendo de corazón? ¿Por qué lo entregaste todo? ¿Por qué dejaste de hacer lo que Dios te llamó a hacer? Ponte las sandalias, ponte las sandalias, ponte las sandalias, le dice el ángel, átate las sandalias, la disposición de predicar la palabra de Dios. Si usted mira, Pedro, ahorita en este momento, ¿sí? Pedro, el diablo sabía, porque tiempo atrás, ¿sí? Todo Jerusalén fue testigo, ¿sí? De que Pedro, en un discurso, en una predicación que hizo pública, se ganó 3,000 personas. ¡Wow! La iglesia solamente contaba con 120. La iglesia eran 120 personas, pero después de que Pedro predicó, se convirtieron 3,000. Así que pasó la iglesia de 120 a 3,120 con una sola predicación. Y la gente ese mismo día se bautizó y se añadieron a la iglesia 3,000. Oiga eso, ese es Pedro que está haciendo eso, ¿sí? Ese es Pedro el que está haciendo eso, ¿sí? Tenía el apresto del evangelio, la disposición de predicar la palabra, ¿sí? Luego volvió y dio otro discurso, otra prédica pública, y en esa otra prédica se convirtieron 5,000. Ay, o sea que no estamos